Vamos pues con la reparación de esta Dremel Stylus de litio-ion. Un vídeo muy largo, por lo que ya te aviso de que si no te interesa no lo veas. No hace falta que digas que no te gusta, que es muy largo. Por favor, desuscríbete. Si te interesa, pues lo ves hasta el final, y si no, no. ¿Qué le pasa a este cargador o esta Dremel? He visto en muchos foros que le pasa a mucha gente, y es que pone a cargar la Dremel y en segundos pues la Dremel pues se apaga. ¿Lo ves? Si volvemos a realizar la operación vuelve a pasar lo mismo y entonces es muy difícil de cargar. El problema puede estar o bien en la batería de litio o bien en el cargador de esta Dremel. Pues lo primero que vamos a hacer es comprobar a ver el estado de la batería de litio, para lo cual procedemos a desmontar el aparato, el taladro, con unos destornilladores Phillips normales. Bueno, no es difícil de desmontar. Un poquito de cuidado con algún muellecito que tenemos por ahí, pero se desmonta rápido. Alguna etiqueta adhesiva que debemos quitar. Y como todos estos elementos que están hechos en ABS, pues con un poquito de cuidado a la hora de separar las piezas. A mí me gusta usar púas de plástico o palancas preparadas para desmontar móviles. Así no dejamos marca a la hora de abrirlo y lo abrimos perfectamente. En cuanto hagamos el clic de separación, pues esto ya sale automáticamente. Bueno, ahí tenemos pues cómo está hecho el taladro. Muy simple, pues tiene un motor de continua y tiene un regulador de velocidad electrónico, eso sí. Y tiene pues las dos baterías de litio que estamos hablando. Bueno, podemos desmontar perfectamente todo, podemos sacarlo todo, pero ahora lo que nos interesa es ver cómo están las baterías de litio, cómo se cargan, si están en serie, si se cargan balanceadas, porque vemos 3 contactos. Bueno, es cierto que vemos 3 contactos que van a la base del taladro y van al cargador, pero la carga se hace en serie. El contacto interno está conectado lo que presumiblemente es una NTC para controlar, yo me imagino que la temperatura, digamos un sistema de seguridad para cortar la carga en caso de que la temperatura aumente. Bueno, sabemos que una batería de litio, como hemos visto en los vídeos anteriores, es mejor cargarla balanceada. Aquí en principio pues la cargan a 8,4 voltios en serie. Esto puede reducir la vida también de las baterías. Bueno, vamos a comprobar si estas baterías cargan. Ahora mismo está completamente descargado este taladro, no gira. Podemos comprobar su tensión. Como están en serie, pues vemos que ya hay muy poquita tensión. 6,5 voltios, insuficiente para que el motor gire. Comprobamos también un poquito las tensiones que tenemos allí en la placa de conexión para saber cómo tenemos que cortar luego y poder hacer las soldaduras de después. Ahí. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues bueno, voy a coger el cargador de baterías de litio. Comprobamos ahí celda a celda, 3,2, pues prácticamente muertas estas baterías. Pero vamos a ver si cargan, porque muchas veces el problema es que el cargador no detecta carga y entonces por seguridad se corta. Pues vamos a ver si las cargo un poco, a ver si las baterías están bien y sobre todo para ver si luego el cargador vuelve a funcionar por el hecho de que tenga alguna seguridad. No he podido poner el cargador en modo batería de litio,
porque al no poder acceder al balanceo, al no tener el cable central, pues no puedo. No hay ningún problema, lo pongo como si fuera una batería de hidruro de níquel, de 2 celdas, y lo cargo un poco, simplemente para comprobar que carga, que coge carga. Y efectivamente sí que coge carga. Al cabo pues, de media hora pues ha cogido bastante carga, ¿no? Ha cogido medio voltio, 500 miliamperios, y perfectamente ahora el taladro funciona. Por lo tanto, la batería está perfectamente como era de suponer, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver cómo es el cargador. El cargador tiene la mala pata de tener unos tornillos de cabeza triangular, pero con un destornillador plano perfectamente podemos abrirlo sin problemas. Vamos a ver cómo está por dentro, cómo es el cargador, si merece la pena reparar o hacemos un cargador nuevo para esta batería de litio. Bueno, ahí tenemos, y lo primero que nos choca es que hay un transformador. Hay un transformador, no es electrónico, es cableado, y tenemos ahí nuestra placa de control, etc. Esto nos va a venir muy bien porque este transformador nos puede venir muy bien para hacer nuestro siguiente cargador. Bueno, vamos a ver cómo está hecho el cargador. Vemos en el fondo los 3 muelles de transferencia, vemos que hay 3 cables, y en la parte de la derecha sí que vemos, o sea, donde llega el transformador, pues un puente de diodos y un condensador. Por lo tanto, aquí ya tenemos la fuente de alimentación. Podríamos emplear la fuente de alimentación que hay aquí si funciona correctamente. Antes de desechar toda esta placa de control, que vemos que hay muchos integrados y muchos gestionadores de carga, vamos a ver si llegan tensiones por lo menos hasta la fuente de alimentación, y vamos a ver si llegan tensiones a la batería. Bueno, vemos ahí que tenemos un terminal positivo, un terminal negativo, y el terminal amarillo, que es este de seguridad, que si se calienta mucho nos cortaría la carga. Pues vemos ahí, pues eso, nuestro puente de diodos, nuestra fuente de alimentación. Pues vamos a comprobar un poquito tensiones, a ver qué nos llega. Vamos a comprobar primero qué tensión llega el transformador, en alterna. Y aún hay un poquito de barniz por ahí, y es difícil coger el contacto. 13 voltios y medio de tensión alterna. Y podemos comprobar también qué tensión tenemos en el condensador a la salida de la fuente de alimentación. También hay un pequeño problema de eso, 18 voltios que tenemos. Bueno, esta es la situación actual que tenemos en nuestro cargador. La batería va a esa plaquita de conexión. Simplemente hay una conexión serie entre estas dos baterías. Esas plaquitas, la plaquita central lo que tiene es una NTC, que cuando se calienta pues nos da una tensión en el pin central, y en principio lo que hace es una carga a 8,4 voltios de estas dos baterías, controlada con ese elemento de seguridad. Hay un transformador que nos da 230 voltios, 13 voltios, y por lo tanto después del puente de diodos y de rectificar pues tenemos una alimentación de 18 voltios aproximadamente ahí en vacío.
¿Qué es lo que queremos hacer nosotros? Pues yo puedo emplear o reutilizar esta fuente de alimentación o esta parte de la fuente de alimentación o hacer una nueva. Yo lo que quiero hacer es una simple utilizar el transformador de 13 voltios, poner un puente rectificador, un regulador de tensión 7808, como hemos visto en el vídeo del BMS, y utilizar nuestro BMS del vídeo anterior. ¿De acuerdo? Lo conectaríamos pues siguiendo este esquema. También podríamos poner pues un poco para que se viera, porque no tenemos ningún LED de señalización, pero es un poco tonto este LED. Pues bueno, le voy a poner un LED con una resistencia de 470 ohmios. Pero vamos, simplemente lucirá en el momento en que nosotros pongamos el taladro en la base. No nos va a indicar nada y ni siquiera un límite de carga. Esto cableado, pues bueno, pues como tenemos ahí nuestra plaquita, pues tendremos que hacer unas modificaciones. Nuestras baterías siguen estando en serie, por supuesto, pero en nuestro cargador, en nuestro taladro, tendremos que quitar la NTC y llevar el cable central al conector central. Y entonces dejar todo en la base, en lo que es el transformador, hacer puente de diodos, con un par de condensadores, uno a la entrada, otro a la salida, conectarlo al BMS y del BMS pues a los muelles de conexión que van a ir hacia la placa. Como vimos en el vídeo anterior, este BMS, tensión máxima de alimentación 8 voltios, por eso pues no me he complicado la vida. He comprado un 7808 y que es un regulador de tensión, y por lo tanto, independientemente de lo que tenga, pues ahí voy a tener a la salida 8 voltios. Esto directamente me va a servir pues para alimentar mi BMS. Recordar que yo lo tengo que alimentar en P más P menos. Tenemos los contactos para la batería, B más, B menos y BM. Estos irían a los muellecitos. No irían directamente a la placa, irían a los muelles, eso es. Y de los muelles pues harían contacto con el taladro. Y la salida del 7808 pues la conectaría a P+, y los negativos pues todos unidos. Recordar que tanto a la entrada como a la salida pues es muy recomendable poner algún condensador. Yo voy a poner un condensadorcito pequeño, dos condensadores de 50 voltios, pero tampoco de mucha capacidad, si no, no cabría. Bien, pues esto es un poquito lo que voy a hacer. Pues me voy a la mesa de soldar y hago el circuitillo aquí dentro. Ahí tenemos los distintos elementos. En total de materiales, pues el puente rectificador y el 7808 me han costado 80 céntimos y el BMS 2 euros y poco. Por lo tanto, por 3 euros lo tenemos hecho. Si no quisiéramos hacer la fuente de alimentación, podríamos utilizar la fuente de alimentación que ya tenemos dentro, que hemos visto que lo hemos comprobado. Es decir, a partir de ese condensador ponemos nuestro 7808 y simplemente quitamos los cables del resto de la placa de control y lo ponemos ahí, que también sería una solución bastante factible, ¿no? Pues bueno, sería pues abaratar, pero bueno, yo he preferido quitar toda placa y hacer todo nuevo. Bueno,
Bueno, ya volviendo de la mesa de soldar, pues aquí le he metido todo. Podría haber utilizado una placa, pero como tengo espacio, pues lo he dejado un poquito ahí, todo el aire. Y además he sacado unos cables para poner el voltímetro y comprobar si funciona correctamente. Hay espacio, se queda todo bien y lo conectamos. No nos olvidemos que en el taladro también tenemos que poner un cable, tenemos que hacer una modificación en la zona de las baterías. Y a fin de cuentas lo que tenemos que hacer es quitar la NTC de protección, que ahora la protección la tenemos con el BMS. Recordar que el BMS lo ponemos precisamente para proteger la carga y sobre todo la carga de estas baterías y que no se carguen una más que la otra y que no se carguen a más de tensión de la que podría ser peligrosa para que estallara o se estropeara. ¿Vale? Bien, entonces lo que vamos a hacer, pues lo que hemos comentado. Comprobar a ver qué terminal, vamos a quitar la NTC, pero vamos a ver qué terminal está conectado a la parte central y ese será el que utilizaremos para meter el cable central. Bueno, como digo, una de las patillas de la NTC está conectada al positivo y la otra al terminal central. En este caso nosotros lo conectaremos a este de aquí, de la derecha. Ya tenemos puesto ese cable central, simplemente lo hemos soldado, a ver perfectamente, y hemos quitado la NTC. Vamos a comprobar con el polímetro que realmente estamos accediendo a los puntos medios sin ningún problema y que está bien soldado y que nos da conexión. Perfectamente tenemos ahí un poquito de tensión. Nos toca montar todo otra vez. Bueno, tener cuidado un poco con el motor, que yo lo he sacado y tiene posición. Por lo tanto, si lo conectamos y vemos que gira hacia la izquierda, pues hay que volverlo a sacar antes de terminar de montarlo, comprobar el giro. Se monta fácil, entra muy bien, no hay ningún problema y luego se queda todo muy recogido. ¿Veis? Ahora estoy probándolo y me gira hacia la izquierda, en sentido antihorario. Por lo tanto, tenemos que, menos mal que nos hemos dado cuenta, y ahora tenemos que cambiar el motor de posición. Ahora gira correctamente y ya podemos proceder a cerrarlo todo. Bien. Cerramos bien, tenemos cuidadito de que la rueda de velocidad esté en el sitio. Perfecto. Pues nada, ya está todo montado, vamos a comprobar si funciona. He procedido a descargar todo el taladro, lo he dejado un rato encendido y como veis en el alimentador ahora veo
3,1 voltios en cada celda, 6,30 en el alimentador. Tendría que llegar hasta 8, pero ahora solo hay 6, lo que es la batería. Fijaros que he empezado a cargar a las 6:30 de la tarde y no había barrita. Y fijaros el comportamiento cuando empiezo a cargar, ¿no? Vamos que va cargando una celda y la otra celda, como protegiendo la carga o protegiendo la corriente de carga, ¿no? Como si se conectara y se desconectara. Esto me ha chocado porque no es lo que nos ha pasado cuando lo he puesto con la fuente de alimentación. Pero sí que vemos que poquito a poco va cogiendo carga. 2 horas después, fijaros, ya son las... Bueno, lo he puesto a las 5:30, a las 6:30, no me acuerdo. Y 1 hora después. Ya tenemos ahí cómo va cargando, ¿vale? Va subiendo la tensión poco a poco y va cogiendo cada vez más carga. Ya a las 8:30, 2 horas después, pues ya tenemos un poquito más de carga y va aumentando. De vez en cuando desenchufo y compruebo que realmente se va quedando esa tensión, ¿vale? Ya casi con 3 horas de carga ya podemos determinar que prácticamente está cargada la batería. Vamos viendo cómo sube la tensión. Y ya después de 3 horas de carga, pues ya he decidido que esto está cargado y que no voy a cargar más, ¿eh? Sabemos que vamos a llegar hasta los 8 voltios, pero ya con mucho más tiempo de carga. Vemos ahí que ya tenemos la batería al 82%, que sabemos que no nos va a cargar más, ¿eh? Y ya podemos comprobar a ver si funciona y si funciona por mucho tiempo. Pues vamos a darle caña al taladro. Vemos también que se calienta como se puede calentar a lo mejor un móvil cuando lo dejas cargando, ¿no? Pues un poquito de temperatura sí que coge, nada preocupante. Pues perfecto, ya está aquí el vídeo del arreglo. Espero que os haya gustado. Un poco largo, pero muy interesante.